Yo pensaba que ya tenía amor propio, hasta que me di cuenta que seguía haciéndole más caso a lo que otros decían de mí que en mi propia voz, que en mi propio sentir. Y eso fue exactamente lo que me pasó en una experiencia de una relación de manipulación. Quédate porque te cuento mi experiencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Modo Conexión, mi nombre es Arlet y hoy estamos en un nuevo video. Hoy vamos a seguir con el tema de amor propio. Y estoy muy emocionada porque todo lo que tiene que ver con el amor propio lo vamos a tratar en una serie de varios videos. Donde el anterior video, titulado Amor Propio, lo que nadie te explica, es el primero de los videos. En el video anterior hablamos sobre qué es el amor propio, sobre la importancia de tener amor propio, de cómo es importante hacernos ciertas preguntas y empezar a observar nuestro entorno, cómo hacer las preguntas sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad, sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor, son sumamente importantes, así como encontrarle respuestas a cada una de esas preguntas. Y hablamos de una parte muy importante que es aceptar las cosas tal cual son, la vida y a ti mismo y lo que eres tal cual eres. Y si es que no has ido a ver ese video, te invito a que vayas a verlo, no te lo puedes perder porque esta serie de videos comienza por ese y esta es la parte 2 y así sucesivamente vamos a seguir hablando en orden, porque este tema no es un proceso rígido, no es un proceso metódico con el que tenga que hacer paso 1, paso 2 y todo súper cuadrado y todo. Es algo que si bien tiene que tener un orden, porque es como si aprendieras a dividir. O sea, no puedes aprender a dividir o a multiplicar sin que antes conozcas las sumas y las restas, por ejemplo. Entonces, es importante ir poco a poco, desde mi punto de vista, paso a paso, conociendo cuáles son los primeros pasos y cómo ir avanzando en ello, de acuerdo a mi propia experiencia. Y a partir de ahí, tener claridad de cómo empezar desde abajo, desde los cimientos, desde este presente y poco a poco ir avanzando hacia ir haciendo un cambio en tu vida, porque recuerda que tú eres el protagonista de tu vida y solo tú puedes hacer de tu historia una historia romántica, un drama, puedes hacer una novela, una historia de terror, puedes hacer lo que tú quieras, pero eso lo decides tú en tu vida. Y justo también de eso hablamos en el anterior video. Así que si para este punto no lo has visto, te invito a que detengas un momento este video. Yo aquí te espero, no te preocupes. Ve a verlo, de preferencia primero ese, y luego regresa a este donde vamos a seguir profundizando y te voy a contar una de las experiencias que tuve, a partir de la cual comencé o fui haciendo esta toma de conciencia sobre el amor propio. Amarme a mí misma no es algo que elegí como si fuera del pasado, es algo que elijo todos los días. Elijo recordarme de forma constante que el valor más importante en mi vida recae en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo hago, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. El valor recae en mi voz, en mis pensamientos, en mis creencias, en lo que yo decido todos los días en cada aspecto de mi vida, ¿sí? Y lo mismo pasa contigo. Amarte no es algo que eliges en algún momento y como chip, como si tuvieran incrustado un chip, algo cambia. Es un chip no de piloto automático, sino de un recordatorio constante del amor hacia ti misma. Si ya viste el video anterior y ya regresaste y estás aquí conmigo, y ya empezaste a hacer estos ejercicios de hacerte esa lista de preguntas muy poderosas que te compartí y has empezado a lo mejor a encontrar algunas respuestas o has empezado a analizar esas respuestas y aceptar las cosas y la vida como es, te podrás dar cuenta que no es fácil, que el amor propio no es fácil, por lo menos en estos inicios, porque empezarse a hacer estas preguntas, encontrar esas respuestas y empezar a ver tu realidad y hacerte consciente de lo que has construido hasta el presente de tu vida, cuesta. Duele a veces ver la realidad que tenemos frente a nuestros ojos, porque implica que se destapen ciertas cosas por dentro, ciertas emociones, a veces de llanto, a veces de tristeza, a veces de decepción, a veces también de alegría y de reconocimiento, a veces de felicitación,
a veces de un llanto, a veces de un enojo, de una frustración, de lágrimas, pero de desesperación. Porque todo eso me pasó, ¿sabes? Y te lo estoy contando desde la experiencia, porque yo sé que he pasado por ahí, tú también has pasado por ahí, incluso lo estás volviendo a pasar a lo mejor, y tú y yo lo vamos a seguir pasando, pero reconocer que no es fácil es algo importante. A veces recordarnos que tenemos ciertas limitaciones, a veces recordarnos que tenemos ciertos errores, ciertas memorias difíciles, aceptar que nuestra realidad no es como la que queremos o que las personas que nos rodean no es las que esperamos. A veces duele, a veces te pica en una parte interna y hasta como que quisieras dejarlo todo, como enfrentarse a la verdad que te muestra el amor propio, requiere constancia, requiere, como he dicho, un recordatorio constante de elegirte primero tú, de tomarte el tiempo para volver a ti, a volver a tu verdad. Y esas verdades no siempre son fáciles, entonces a veces las rechazamos a través de esos pretextos. Es que estoy aburrida, ay no, es que qué hueva, ay es que este video no me gusta, ay ese tema como que lo repeles y lo pasas al siguiente, ¿no? Y no ves el video. Pero eso es por eso, porque una parte de ti dice, oye, es que ahí me duele. Yo sé que si me tocas ahí, me va a doler hasta hasta el fondo de mi corazoncito. Y sí, pero eso es necesario. Si tú quieres realmente construir la vida que tú deseas, que tú quieres, es necesario que elijas con toda tu fuerza de voluntad amarte a ti misma para elegir ver aquellas cosas desde la verdad, con conciencia, con todo lo que tienes y con todo lo que eres, con todas las emociones que tengan que surgir, con todo lo que tenga que pasar, ¿sí? Y eso requiere de ser muy valiente. Te voy a contar una experiencia a partir de la cual yo empecé a hacer un trabajo mucho más profundo. A través de esa experiencia comprendí que si yo no sanaba, que si yo no aprendía a hacer un cambio, que si yo no aprendía a elegirme primero yo, las cosas que iba a elegir en mi futuro no me iba a dar la felicidad y la paz y la estabilidad mental, emocional que yo quería tener en mi vida si no me atrevía a ver el pasado y me atrevía a ver las cosas como son y a sanar. Sí. Hace 5 años tuve una pareja con la que duré aproximadamente 3 meses, en la cual pues yo estaba la verdad bastante a gusto, estaba la verdad bastante deslumbrada, podría incluso decir. Yo estaba como de wow, es que esta persona es maravillosa, sabe muchísimas cosas que a mí me interesan, es como muy sabio, yo así lo veía, como una persona con muy alta autoestima, muy sabio, muy seguro de sí mismo, que pues supongo que de alguna forma eso me atraía, como que pues me llamaba mucho la atención cómo pensaba muchas cosas similares, como que esa maestría que yo estaba buscando en mí misma la encontraba en él, por lo menos así lo veía en ese momento. Y yo la verdad estaba como de wow, súper deslumbrada, súper fascinante, este hombre es maravilloso. Y yo lo tenía como acá, ¿sabes? Como en una expectativa de que esta persona era así la mejor, la más sabia, súper autoestima, yo como mi ejemplo a seguir. Y tanto lo veía así que yo realmente cuando me enseñaba algo, cuando algo me transmitía, cuando me decía o opinaba acerca de mí misma, o sobre mi persona, o sobre mi vida, o sobre mi mamá, sobre mi papá, o sobre mi relación con tal y cual, yo le hacía caso. Sin darme cuenta, poco a poco como que le fui haciendo caso. En alguna ocasión me hablaba de que como que mi mamá no me dejaba ser libre, como que me tenía un poco atada, como que no me permitía experimentar, como que no me permitía volar, digámoslo en pocas palabras, ¿sí? Y yo cuando me ponía a reflexionar sobre si era cierto lo que él decía, pues yo no lo veía de esa forma, pero como que sus palabras me invitaban a decir, bueno, es que esta persona sabe más que yo, va a estar viendo cosas que yo no veo. Entonces como que le daba mi voto de confianza y decía, bueno, si él es más experimentado, pues le voy a creer a él, ¿sí? Y entonces sin darme cuenta como que, por ejemplo, en este tema como de mis papás, de mi mamá, me decía, no, es que tu mamá no te permite volar y entonces esto lo está haciendo mal y entonces tú te estás dejando y no sé qué, no sé cuál. Y yo sin darme cuenta como que empecé a adoptar esas creencias suyas y las empecé a llevar a mí, a mi casa, y entonces empezaba a reclamarle, mamá, es que tú haces esto, es que déjame decir esto, es que ya no hagas esto, que no ves que me estás deteniendo, que no sé qué. Y entonces yo le reclamaba y le reclamaba a mi mamá.
Y como que poco a poco la fui apartando de mí, como que me iba enojando más conmigo misma por no ponerle límites, y entonces le ponía límites, pero lo hacía como de mala forma. Y lo hacía pues de una forma quizás no empática, sino como brusca, de que yo, toda una parte de mí tenía miedo de que, ay, es que me está diciendo mi pareja que estoy cayendo como en la dependencia de mi mamá me está controlando y yo no quiero eso, y entonces la empecé a rechazar, ¿sí? Bueno, todo bien, siguió la relación, pero después de esos 3 meses, de alguna forma, yo no me sentía bien. Estaba peleada con mi mamá, no me sentía bien con esta persona, yo no sabía ni quién era, ya no sabía ni qué pensar, ni qué saber, ya no sabía si lo que yo pensaba estaba bien, como que en mi mente había 2 creencias, una que era la mía y otra la que era la que esta persona, esta pareja, me había compartido y me había, de alguna forma, queriendo o sin querer, incrustado en mí. Yo la había permitido, por supuesto, una responsable de sus propias decisiones. Y entonces yo tenía esta como división en mi mente de, ¿le hago caso pero es que yo pienso esto? No, pero la de saber más. Y entonces le daba más poder a su voz que a la mía. Le daba más poder a lo que él decía, a lo que él pensaba y a lo que él creía de mí y de mi vida que yo misma. Yo era la que vivía con mi mamá, yo era la que hacía mis cosas, yo era la que me conocía más que nadie, incluso en el presente y en el futuro. Siempre nosotros mismos somos los que nos vamos a conocer más que otras personas. ¿Cómo es que puedo yo darle mi poder así, o mi valor, y poner el valor de mi vida en otra persona, en lo que otros dicen más que en la mía? Ojo, no se trata de rechazar las opiniones de otras personas, sino simplemente que el valor más importante está en lo que tú eres, en lo que tú piensas, en lo que tú sientes y en lo que tú haces. Entonces, y así me di cuenta, y entonces yo decía, Arlet, ¿cómo estás permitiendo esto? O sea, bueno, me di cuenta, con ayuda de mi mamá, entre esas personas, y otra como maestra que tenía por ahí, como terapeuta. Y me di cuenta, y entonces yo dije, basta. Terminé con esta persona, me di cuenta que era como manipulación al fin y al cabo, porque intentaba incrustar mi ideas, él siendo consciente de eso, para como que yo me dejara llevar por todo lo que él decía, sabiendo él que yo lo tenía acá como en un pedestal. Y eso fue, y bueno, cuando me di cuenta, yo dije, qué babosa, Arlet. O sea, es que qué mensa, ¿cómo pudiste haber caído en esto? ¿Cómo permitiste que esta persona te metiera cosas en la cabeza? ¿Cómo es que permitiste que te manipulara? ¿Cómo, no? Y entonces yo me retacaba a mí misma, como que me golpeaba con mis propios pensamientos y palabras de, es que ¿cómo permitiste eso, Arlet? Y en ese momento, cuando estás en ese tipo de relaciones, o estás pasando como por esas noches oscuras, como que pues te sientes muy mal, ¿no? Y te culpas a ti misma, o muchos se culpan al otro, pero en mi experiencia, bueno, lo que yo era que yo me culpaba a mí misma, no culpaba al otro, yo me culpaba a mí. Y entonces tuve que decir, voy a sanar esto, tengo que hacer un ejercicio de amarme a mí misma, porque esto no puede volver a pasar. Algo está mal aquí, algo cometí mal de aquí, pues aquí lo voy a aprender y voy a cambiar esto. Y me di cuenta que una de las razones por las que no me había dado cuenta de eso, pues era por el amor propio. Porque claro, como dije en el video pasado, el valor de mi vida lo estaba dejando en manos de otra persona y no en mí. Y eso fue darme cuenta de eso fue bastante duro. Por eso digo que el amor propio no es fácil, porque requiere tener la voluntad, 1, para dejar de echarle la responsabilidad al otro, y 2, para uno hacerse responsable de lo que uno mismo permite. Yo permití que me manipulara. Entonces, uno de los pasos que mencioné antes es acepta las cosas como son, y ese fue uno de los pasos de los más importantes que hice en ese momento que me sentía muy mal. Aunque yo estuviera llorando, aunque yo estuviera muy triste, yo decía, a ver, Arlet, mira, acepto que me hizo daño, acepto que me manipuló, así tal cual, con todas y cada una de las letras, porque amarse a uno mismo es ver las cosas tal cual son, no contarse historias falsas, no, sino decir, pues me manipuló y lo acepto. Y ahí comienza el amor propio, como dijimos en el video pasado, sí, ahí comienza. No se trata de hacerse la víctima de pobre de mí, no, a ver, ve las cosas tal cual son. Acepto que me manipuló, acepto que yo no me daba cuenta, acepto que estaba cegada por el estándar que yo tenía de él, acepto que me equivoqué, acepto que me siento avergonzada, me siento como decepcionada de mí misma. Eso, justo eso. Y así, cuando estamos en esos momentos difíciles, es
importante que nos demos el amor propio para reflexionar sobre lo que pasó y acepta lo que pasó tal cual fue. Acepta la persona que fuiste y que eres. La persona tal vez inconsciente que no se dio cuenta de algo en su momento, que alguien le engañó, que no me di cuenta que me estaba manipulando, que era un engaño, que era una mentira, que no me amaba, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nos contamos, acéptalas, ¿sabes? Normalmente toco temas sobre amor o algo así porque creo que es algo con lo que todos nos hemos identificado, ¿no? Pero esto lo puedes llevar a cualquier aspecto de tu vida. Si tu papá no estuvo contigo en tu infancia, o no estuvo en un momento muy importante de tu vida, o hace mucho tiempo que no lo ves, etcétera, reflexiona esa situación, llórala, siéntate, permítete aceptar tus emociones y todo lo que piensas, todo lo que piensas de él, todo, acéptalo y fluye. Que ahí empieza la sanación. Ahí empieza el amor propio. El amor propio y la sanación van de la mano. Porque una persona que elige amor propio es una persona que sana. Y vamos a hablar justo de la sanación también en otra serie de videos. Elegirte implica ver las cosas que no quieres ver. Implica dejar de hacerse la víctima. Implica hacerse responsable de nuestras decisiones. Y aunque te incomoden todas esas preguntas, todas esas respuestas, todas esas cosas de las que vayas siendo consciente, elígelas. Yo te aconsejo que las elijas porque ahí está el verdadero crecimiento, ahí está una vida verdadera, ahí, a partir de ahí vas a encontrar la vida que tú quieres, el control, la estabilidad, la felicidad que tú deseas en tu vida, la transformación o el cambio que quieres. A través de esa experiencia, ahí entendí algo, que es que el amor propio no comienza diciéndote cosas bonitas, sino dejando de huir de lo que temes, de lo que pasó, de la verdad de los hechos, de lo que soy yo, de lo que es él, de lo que hice, de lo que hizo, de lo que yo pienso, de lo que él piensa. Así que no huyas y háblate con honestidad. Si has llegado a esta parte del video, te felicito, de verdad te felicito, porque en el momento en el que tú has llegado hasta aquí, tú estás eligiendo el amor propio. Tú estás eligiendo reflexionar sobre tu vida, sobre ti. Y eso es un gran paso, ¿sabes? Elegir videos como esto, no cualquiera le pica, no cualquiera llega hasta el final, porque son temas difíciles, son temas que no cualquiera le interesa, su desarrollo personal, su crecimiento. De verdad, muchas felicidades. Ya estás en amor propio, ya estás en modo conexión a partir de hoy. Y te invito a que sigas viendo los videos sobre esta serie, porque a continuación vamos a seguir profundizando sobre él, porque el cambio no se queda solamente en la reflexión, hay que llevarlo a la acción. Así que en próximos videos vamos a hablar de cómo todo este conocimiento, toda esta conciencia que estamos haciendo, todo este análisis de esta maqueta que llamada vida que hemos construido, cómo es que vamos a poco empezar a hacerle cambios y cómo vamos a empezarla a renovar, vamos a reconstruirla y cómo vamos a remodelarla, ¿sale? Paso a paso. Quédate en modo conexión, quédate conmigo, quédate viendo esta serie de videos, ¿ok? Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Me encantó hacer este video, me encanta que estemos conversando tú y yo, como si fuéramos amigos, como si fuéramos amigas, tomándonos una tarde en el parque, ¿sabes? Así, solo tú y yo platicando, reflexionando y ayudándonos a crecer, ¿no? Me encantaría que compartieras alguna historia o algo de lo que tú también has vivido y donde has identificado la falta de amor propio o por el contrario, la presencia del amor propio. Dale like a este video, suscríbete a este canal si es que te gustó, ve a buscarnos en todas nuestras redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y por supuesto aquí en YouTube. Sigue viendo más videos, sigue expandiendo tu mente y déjanos tu comentario ahí abajo, todos los leemos. Así que, bueno, nos vemos pronto en un próximo video. Bye bye.